Ella, una secretaria ejecutiva embarazada y sola, es despedida y humillada. Él, un CEO poderoso, descubre la injusticia y se indigna. Impulsado por la protección, la confronta en su desesperación. Para el asombro de Livia, Julián la recontrata y le propone matrimonio. No permitiré que te traten así. Déjame cuidar de ti y de tu hijo. Sé mi esposa. Prepárense para un giro inesperado donde un matrimonio por rebeldía se convierte en escándalo. Pero el poder del amor verdadero se mostrará inquebrantable y un magnate frío se transformará en el mayor defensor de su esposa e hijo. Vean esta historia hasta el final. Se sorprenderán. Si les gustan las historias de amor y romance, suscríbanse al canal y dejen su comentario. Todos los días subimos videos como este. Continuando, la mañana del lunes comenzó como cualquier otra para Livia Morales. El despertador sonó a las 5:30 y se levantó con el cuidado de siempre para no despertar a su madre, que dormía en el cuarto de al lado. El departamento de 2 habitaciones en Iztapalapa era demasiado pequeño para 3 personas, pero era lo que podían pagar con su sueldo de secretaria ejecutiva junior. Mientras preparaba el desayuno, Livia sintió nuevamente esa sensación extraña en el estómago. Durante 2 semanas había ignorado los síntomas, atribuyéndolo todo al estrés del trabajo y a las preocupaciones financieras constantes. Pero cuando pasó por la farmacia el fin de semana y vio las pruebas de embarazo en el estante, una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente. No puede ser, murmuró para sí misma, revolviendo el azúcar en el café con más fuerza de lo necesario. Rafael había desaparecido hace más de un mes, después de prometer que se casarían cuando consiguiera un trabajo mejor. Las llamadas pararon, los mensajes no eran respondidos y Livia tuvo que aceptar la dolorosa realidad. Había sido abandonada. Al otro lado de la ciudad, en los últimos pisos del edificio espejado de Vance Holdings, Julián Vance ya estaba hacía 2 horas en su escritorio. A los 39 años, había construido un imperio de inversiones y tecnología que movía miles de millones. Pero el precio de ese ascenso había sido alto. Su vida personal era un desierto de relaciones superficiales e intereses ocultos. La reunión de las 7 de la mañana con los directores terminó con Julián irritado. Los números del último trimestre estaban bien, pero había filtraciones de información que lo incomodaban profundamente. La confianza era una moneda rara en su mundo y él había aprendido a desconfiar de todos. «Señor Vance», la voz de su secretaria ejecutiva principal resonó por el intercomunicador. «Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado del Departamento de Recursos Humanos». Marcia Saldaña entró a la oficina con una carpeta en la mano y una expresión incómoda. Era una mujer eficiente, pero Julián siempre había percibido en ella una frialdad que rayaba en la crueldad cuando se trataba de empleados que ella consideraba problemáticos. «Es sobre la secretaria junior del piso 12, Livia Morales». Marcia comenzó, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Tenemos una situación que requiere acción inmediata». Julián ni siquiera levantó los ojos de los documentos. Livia Morales. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero entre los más de 1000 empleados de la empresa era imposible conocerlos a todos. ¿Qué tipo de situación? «Está embarazada», Marcia dijo con un tono que dejaba clara su desaprobación. «Y por lo que sabemos, no está casada». Esto está causando comentarios en la oficina y francamente no es el tipo de ejemplo que queremos dar a los demás empleados. Finalmente, Julián levantó los ojos. Había algo en el tono de Marcia que lo incomodó. «¿Y cuál es exactamente el problema de que esté embarazada?» «Señor Vance, usted sabe cómo es. Una empleada soltera y embarazada, eso afecta la productividad, crea problemas de licencia y ya están empezando los chismes. Sería mejor para todos si ella fuera reubicada. O mejor aún,
si aprovecháramos la reestructuración del sector para optimizar los costos. Julián conocía ese lenguaje corporativo. Marcia estaba sugiriendo el despido de la chica. ¿Cuál es su historial? Marcia abrió la carpeta con reluctancia. Bueno, técnicamente tiene una evaluación excelente, puntual, dedicada, eficiente, pero eso fue antes de la situación. Situación, Julián repitió, sintiendo una irritación creciente. ¿Se está refiriendo al embarazo como una situación? Señor Vance, solo estoy pensando en los intereses de la empresa. Julián cerró la carpeta con fuerza. Prepare una reunión con el departamento legal sobre las leyes laborales relacionadas con el embarazo. Ahora. Pero, señor, ahora, Marcia. Cuando se quedó solo, Julián se levantó y fue hasta la ventana panorámica que daba vista a toda la Ciudad de México. Algo en esa conversación había despertado una memoria dolorosa. Su propia madre había sido despedida de un empleo cuando estaba embarazada de él, años antes de conocer al hombre que se convertiría en su padrastro y cambiaría sus vidas. Él se recordaba las lágrimas de ella, la humillación, las noches en que ella lloraba pensando que él no oía. 2 horas después, Julián recibió la confirmación de que Livia Morales había sido despedida. Recorte de costos, decía el informe oficial. Pero cuando él pidió para ver los otros nombres en la lista de despidos, descubrió que ella era la única. La rabia que sintió fue instantánea e inmensa. Livia sujetaba la caja con sus pocas pertenencias personales mientras caminaba por el pasillo de Vance Holdings por última vez. Las lágrimas que había logrado contener durante la humillante conversación con el Departamento de Recursos Humanos ahora corrían libremente por su rostro. Reestructuración, habían dicho. Pero ella sabía la verdad. Alguien había contado sobre su embarazo y eso había sellado su destino. En el ascensor, algunas colegas desviaron la mirada, otras susurraron entre sí. La noticia ya se había esparcido. Livia apretó la caja contra el pecho, intentando proteger tanto sus pertenencias como el secreto que crecía dentro de ella. 3 pruebas de embarazo positivas guardadas en el cajón de casa confirmaban sus peores miedos. Mientras tanto, en el último piso, Julián Vance estaba teniendo la peor discusión de su carrera empresarial con su propio equipo de recursos humanos. Despidieron a una empleada ejemplar por estar embarazada, dijo él, con la voz peligrosamente baja. Esto no es solo moralmente repugnante, es ilegal. El director de Recursos Humanos, Carlos Mendoza, intentó explicarse. Señor Vance, la decisión fue tomada considerando varios factores. ¿Qué factores? Julián golpeó la mano en la mesa. Ella tiene la mejor evaluación del sector. Nunca faltó, nunca llegó tarde. El único factor, aquí, es el prejuicio puro y simple. Señor, tal vez sea mejor dejar esto pasar. La empresa puede enfrentar problemas mayores si... ¿Sí qué? ¿Si tratamos a nuestros empleados con dignidad? Julián se levantó abruptamente. Quiero su dirección ahora. Señor Vance, con todo respeto, una empleada despedida no debería ser... La dirección, Carlos. No voy a repetir. 2 horas después, Julián estaba parado frente al modesto edificio de apartamentos en Iztapalapa, un barrio que él conocía solo por los informes socioeconómicos que cruzaban su escritorio. Su Mercedes Plata desentonaba completamente con el paisaje local, atrayendo miradas curiosas y algunas personas que se acercaban para ver mejor. Julián dudó por un momento. ¿Qué estaba haciendo exactamente allí? Él había construido su reputación manteniendo la distancia de los problemas personales de los empleados. Pero algo en la injusticia de aquel despido había despertado una furia que él no conseguía controlar. Subió los 3 tramos de escalera hasta el departamento 32. Cuando golpeó la puerta, oyó pasos vacilantes del otro lado. ¿Quién es? Una voz femenina preguntó claramente aprehensiva.
Julián Vance, él respondió. CEO de Vance Holdings. Necesito hablar con usted. El silencio que se siguió fue largo. Finalmente, la puerta se abrió una rendija, revelando el rostro de una joven de ojos oscuros y expresión cautelosa. Julián sintió un impacto inesperado al verla de cerca por primera vez. Livia Morales era bonita de un modo natural y sencillo que contrastaba drásticamente con las mujeres de su círculo social. «¿Usted qué quiere?», ella preguntó con la voz temblorosa. «¿Puedo entrar? Necesito explicar lo que sucedió hoy». Livia abrió más la puerta, aún desconfiada. El departamento era pequeño y simple, pero impecablemente limpio y organizado. Julián notó a una señora mayor durmiendo en un sillón frente al televisor. «Mi mamá», Livia explicó en voz baja. «Ella trabaja de madrugada como intendente en el hospital». La información golpeó a Julián como un puñetazo. Aquella mujer sustentaba a su madre y ellos habían destruido su única fuente de ingresos. «Señorita Morales, yo no autoricé su despido», él dijo directamente. «De hecho, yo ni siquiera sabía que había sucedido hasta hace unas horas». Livia lo encaró con una mezcla de confusión e incredulidad. «Entonces, ¿por qué?» «Porque algunos empleados de mi empresa decidieron que una empleada embarazada sería un problema», Julián dijo, su rabia trasluciendo en la voz. «Y eso es inaceptable». La barbilla de Livia tembló. «Todo el mundo ya lo sabe. En la oficina, en el edificio, todos saben que fui despedida porque estoy embarazada. ¿Quién me va a dar trabajo ahora?». Julián observó a aquella mujer, joven, vulnerable, pero con una dignidad que no había sido quebrada ni siquiera por la humillación de aquel día. Había una fuerza silenciosa en ella que lo intrigó y al mismo tiempo despertó en él un instinto protector que no sabía que poseía. «Yo lo haré», él dijo impulsivamente. «¿Usted va a qué?». «A darle trabajo. Usted vuelve mañana». Livia sacudió la cabeza. «Señor Vance, eso solo va a empeorar las cosas. Los otros empleados van a pensar que yo hice algo para conseguir esto». Julián percibió que ella tenía razón. El mundo corporativo era despiadado con mujeres en situación vulnerable. Si ella volviera así, sería vista como alguien que había usado el embarazo para chantajear al CEO. «Entonces, ¿qué propone?», él preguntó, genuinamente interesado en la respuesta de ella. Livia lo estudió por un largo momento. Había algo en aquellos ojos oscuros de Julián Vance que la desarmaba. Poder, sí, pero también una rabia dirigida que no era contra ella, sino a favor de ella. «No sé», ella dijo honestamente. «Solo sé que necesito trabajar. Tengo a mi mamá para cuidar. Y ahora…». Ella tocó inconscientemente su vientre a un plano. «¿El padre del niño?», Julián preguntó, sorprendiéndose con su propia curiosidad. El rostro de Livia se cerró. «No existe padre. Existe solo un hombre que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles». La honestidad brutal de la respuesta golpeó a Julián. Él conocía muy bien a hombres así. Había sido criado por uno de ellos hasta los 8 años, cuando su madre finalmente tuvo el valor de salir. «Tengo una propuesta», él dijo lentamente, una idea audaz formándose en su mente. «Pero usted necesita confiar en mí». «¿Confiar en usted?». Livia rió sin humor. «Usted ni siquiera me conoce. Yo soy apenas una empleada despedida». «¿No?», Julián dijo con una convicción que lo sorprendió. «Usted definitivamente no es solo una empleada». El teléfono de él sonó, interrumpiendo el momento. Era Marcia, probablemente queriendo saber dónde él estaba. Julián colgó sin atender. «Necesito irme», él dijo. «Pero esto no acaba aquí. ¿Tiene mi tarjeta?». Livia sacudió la cabeza. Julián sacó una tarjeta del bolsillo y escribió su número personal en el dorso. «Me llama hasta mañana por la noche. Tengo una solución para esto, pero necesito que confíe en mí». «¿Y si no llamo?». Julián paró en la puerta y la encaró. «Entonces, una gran injusticia va a quedar sin corrección.
y yo no consigo vivir con eso. Después de que él se fue, Livia quedó sujetando la tarjeta, sintiendo que su vida había tomado una dirección completamente inesperada. Allá afuera, podía oír el motor del coche caro alejándose, llevando consigo al hombre más poderoso que ella ya había conocido, y que por alguna razón incomprensible parecía genuinamente preocupado por ella. Livia pasó la noche entera mirando la tarjeta de Julian Vance. A las 6 de la mañana, cuando su mamá se despertó para prepararse para el trabajo, ella aún estaba sentada a la mesa de la cocina, girando el pequeño rectángulo blanco entre los dedos. ¿No dormiste, hija?, preguntó doña Elena, notando las ojeras de la hija. Aconteceran algunas cosas ayer, Livia dijo, sin saber cómo explicar que el hombre más rico de la Ciudad de México había aparecido en su puerta. A las 9 de la mañana, ella finalmente marcó el número. Julián contestó en el primer tono. Pensé que no iba a llamar, él dijo, y Livia detectó un alivio genuino en su voz. Aún no sé si debería. Ella respondió honestamente. ¿Puede venir a mi oficina? Tengo una propuesta concreta para hacer. Una hora después, Livia estaba en el último piso de Vance Holdings, en un mundo completamente diferente del piso 12 donde había trabajado. La secretaria de Julián, una mujer diferente de aquella que la había despedido, la recibió con profesionalismo cortés, pero Livia no dejó de notar las miradas curiosas. La oficina de Julián era impresionante. Vidrio del piso al techo, una vista panorámica de la ciudad, muebles que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en un año. Pero lo que más la impresionó fue cómo Julián parecía diferente allí, más imponente, más distante, como si el ambiente lo transformase. Gracias por venir, él dijo indicando un sillón frente a su escritorio. Pasé la noche pensando en su situación. Mi situación, Livia repitió, y Julián percibió el tono defensivo. Disculpe, no quise sonar condescendiente. Él se levantó y fue hasta la ventana. Lo que quise decir es que pasé la noche pensando en cómo corregir la injusticia que fue hecha. ¿Y llegó a alguna conclusión? Julián se giró para encararla. Varias, pero todas chocan con el mismo problema, el prejuicio. Si yo simplemente la recontrato, usted será vista como la empleada embarazada que consiguió el trabajo de vuelta usando el embarazo. Si yo creo un puesto especial para usted, será aún peor. Livia sintió el corazón hundirse. Entonces no hay solución. Yo no dije eso. Julián volvió para detrás del escritorio, pero no se sentó. Hay una salida, pero ella exige que usted confíe completamente en mí. ¿Cuál? Casarse conmigo. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Livia lo encaró como si él hubiese enloquecido. Disculpe, no oí bien. Usted oyó perfectamente. Julián se sentó, asumiendo una postura más formal. Un matrimonio de conveniencia. Usted se convierte en mi esposa. Automáticamente gana una posición social que nadie osará cuestionar, y su hijo tendrá mi nombre y mi protección. Señor Vance, eso es absurdo. Es práctico, él corrigió. Yo gano una esposa que no está interesada en mi dinero porque no me conoce lo suficiente para eso. Y usted gana seguridad financiera y social. Livia se levantó abruptamente. ¿Usted cree que yo soy algún tipo de prostituta que se vendería por dinero? La reacción de ella claramente lo sorprendió. No, no fue eso lo que yo quise decir. Fue exactamente eso lo que usted quiso decir. Livia estaba furiosa. Una empleada embarazada y desesperada que aceptaría cualquier cosa. Julián se levantó también, percibiendo que había arruinado todo. Livia, por favor, déjeme explicar. No hay nada para explicar. Gracias por la oferta, pero no estoy a la venta. Ella ya se estaba dirigiendo para la puerta cuando la voz de él la paró. Mi madre también fue despedida cuando estaba embarazada. Livia paró con la mano en el picaporte, pero no se giró. Yo tenía 8 años. Julián continuó,
con la voz más baja. Ella trabajaba como intendente en una oficina en el centro. Cuando descubrieron que estaba embarazada, inventaron una excusa y la mandaron, aunque igual hicieron con usted. Lentamente, Livia se giró para encararlo. Julián no estaba más con la postura empresarial. Había algo vulnerable en su expresión. Mi padre biológico había desaparecido meses antes. Mi madre tuvo que criar 2 hijos sola, trabajando en 3 empleos diferentes, humillada, discriminada, juzgada por todos. Él hizo una pausa, hasta que conoció a mi padrastro, que se casó con ella y nos adoptó. ¿Y eso cambió todo?, Livia preguntó suavemente. Cambió nuestra sobrevivencia, pero el matrimonio de ellos no fue por amor, por lo menos no inicialmente, fue por necesidad. Ella necesitaba seguridad, él necesitaba una familia. Julián se aproximó algunos pasos, pero con el tiempo, ellos se enamoraron de verdad. Fueron casados por 25 años, hasta que él murió. Livia volvió lentamente para el sillón. ¿Por qué me está contando esto? Porque cuando vi su situación, vi a mi madre, y porque él hesitó, como si estuviese admitiendo algo difícil, porque tengo 39 años y nunca tuve una familia de verdad. Todas las mujeres que conocí querían mi dinero o mi posición. Usted ni siquiera sabía quién yo era hasta ayer. ¿Y usted cree que eso es base para un matrimonio? Creo que es una base más honesta que la mayoría de los matrimonios que conozco, Julián dijo. No habría mentiras ni expectativas románticas. Sería un acuerdo entre 2 adultos que se beneficiarían mutuamente. Livia quedó en silencio por un largo momento. ¿Y si yo quisiera divorciarme después? Cuando quisiese, con una pensión que garantizaría su futuro y el de su hijo. ¿Por qué haría eso por una extraña? Julián la estudió antes de responder. Tal vez porque no somos extraños. Tal vez porque reconozco en usted algo que vi en mi madre. Fuerza, dignidad, el rechazo a entregarse aún cuando todo se derrumba. Él hizo una pausa. Y tal vez porque por primera vez en la vida tengo la oportunidad de ser el hombre que salvó a alguien, en vez de apenas un hombre rico que no hizo diferencia para nadie. La honestidad cruda de la respuesta dejó a Livia sin palabras. Ella lo observó, realmente lo observó, y vio más allá del traje caro y de la postura poderosa. Había soledad allí y una necesidad de conexión genuina que él estaba intentando disfrazar con argumentos prácticos. Necesito tiempo para pensar, ella dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo? Algunos días. Julián asintió. Hay una cosa más que usted necesita saber antes de decidir. ¿Qué? Él hesitó, como si estuviese a punto de revelar su mayor secreto. Mi familia, ellos no van a aceptar esto fácilmente. Mi madrastra tiene otros planes para mí, incluyendo algunos arreglos matrimoniales con familias adecuadas. Un matrimonio con usted sería visto como un escándalo. Más un motivo para no hacer eso, Livia murmuró. O el motivo perfecto, Julián dijo con una sonrisa sombría. A veces, causar el escándalo cierto es la única forma de vivir la vida que usted realmente quiere. 3 días después, Livia aún no había dado una respuesta cuando la vida tomó la decisión por ella. Era un jueves lluvioso cuando ella salió de la consulta médica en el centro de salud del barrio. El examen prenatal había confirmado sus sospechas. Estaba de 12 semanas. El médico había sido directo. Necesitaba reposo, buena alimentación y acompañamiento regular, lujos que su situación financiera no permitía. En el camino a casa paró en el mercadito de la esquina para comprar lo básico con el poco dinero que restaba. Estaba escogiendo entre leche y pan. No había dinero para ambos, cuando oyó una voz familiar. ¿Livia? ¿Livia Morales? Ella se giró y vio a Rafael Santos, el hombre que la había abandonado cuando más necesitara de él. Estaba bien vestido, con un reloj nuevo en el pulso y una sonrisa que ella un día había considerado encantadora. Rafael,
ella dijo fríamente, instintivamente colocando la mano sobre su vientre aún discreto. Vaya, qué coincidencia. Usted está diferente. La mirada de él descendió hasta su cintura. ¿Engordó un poco? Livia no respondió, pero él captó el mensaje en el lenguaje corporal de ella. Espera ahí, Rafael dijo, la sonrisa desapareciendo. ¿Usted está... ¿Es mío? No es de nadie además de mío, Livia respondió, intentando alejarse. Rafael la sujetó por el brazo. Calma ahí. Si es mi hijo, tengo derechos. ¿Derechos? Livia se soltó con fuerza. ¿Qué derechos? Usted desapareció, Rafael. Cambió el teléfono. No respondió mensajes. ¿Dónde estaba cuando yo necesité de usted? Estaba resolviendo mi vida y ahora que conseguí un empleo mejor, puedo asumir mis responsabilidades. Livia lo encaró con desprecio. ¿Sus responsabilidades? Usted no quiere asumir nada. Quiere saber lo que yo tengo para decidir si vale la pena o no. La discusión había atraído la atención en el pequeño mercado. Otras personas comenzaron a parar para oír, y Livia sintió la humillación familiar subiendo por la garganta. Mira, Rafael, ella dijo bajito, yo no quiero nada de usted. Olvide que me vio. ¿Y si yo no quiero olvidar? ¿Y si yo quiero hacer parte de la vida de mi hijo? Había algo en la voz de él que no sonaba a paternidad responsable. Sonaba a oportunismo. Livia salió del mercado sin comprar nada, pero Rafael la siguió. En la calle, lejos de oídos curiosos, él mostró sus verdaderas intenciones. Supe que fuiste despedida. Él dijo casualmente, debes estar desesperada por dinero. ¿Cómo supiste? Noticia corre rápido. También supe que el CEO de Vance Holdings apareció aquí en el barrio buscándote. Rafael sonrió maliciosamente. Julián Vance, nada menos. Interesante, ¿no crees? La sangre de Livia se heló. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de oportunidades, Livia. Un hombre como ese no viene hasta Iztapalapa por casualidad. Si hay alguna cosa entre ustedes, puedo ser muy comprensivo, por un precio justo. Estás loco. Estoy siendo realista. Tú tienes acceso a un billonario. Yo tengo derechos sobre este niño. Podemos hacer un acuerdo que beneficie a todo el mundo. La amenaza estaba clara. Rafael no quería ser padre. Quería usar la paternidad como moneda de cambio. Vete, Rafael. Pienso en eso, Livia, porque si no llegamos a un acuerdo amigable, puedo buscar otros medios. Tengo derechos legales sobre este niño. Cuando él finalmente se alejó, Livia estaba temblando. Volvió para casa en pánico, percibiendo que la situación había se tornado mucho más compleja y peligrosa. En aquella noche, su mamá tuvo una crisis. Doña Elena venía escondiendo la empeora en su cuadro de diabetes, pero se derrumbó en la cocina, inconsciente. Livia llamó al 911, pero en el hospital los médicos fueron directos. Era necesaria internación inmediata y un tratamiento más intensivo que el Seguro Popular tardaba meses para aprobar. ¿Cuánto costaría el tratamiento particular?, Livia preguntó, ya sabiendo que no tenía condiciones. Entre 300,000 y 500,000 pesos, el médico respondió. Y eso solo para estabilizar. El tratamiento continuo sería más caro. Livia salió del hospital a las 2 de la madrugada, completamente destrozada. Se sentó en el banco de la plaza enfrente al hospital y por primera vez desde que descubriera el embarazo, lloró sin parar. Estaba sola, embarazada, desempleada, siendo chantajeada por el padre del niño y ahora con su madre internada necesitando de un tratamiento que no podía pagar. Fue cuando el teléfono sonó. Julián Vance. Livia, sé que es tarde, pero... Ella está internada. Livia dijo entre sollozos. Mi mamá está internada y yo no tengo dinero para salvarla. ¿Dónde estás? En el Hospital Ángeles, en la zona oriente. No salgas de ahí, estoy yendo. Señor Vance, no necesita... Julián, llámame Julián. Y yo necesito, sí.
Él llegó 40 minutos después, dirigiendo él mismo un BMW negro. Cuando vio a Livia en el banco de la plaza, llorando y claramente en shock, algo se transformó en su pecho. No era lástima, era una necesidad arrolladora de protegerla. «Cuéntame todo», él dijo, sentándose al lado de ella. Livia contó sobre Rafael, sobre las amenazas veladas, sobre el estado de su madre. Julián la escuchó en silencio, su rabia creciendo a cada palabra. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?» «Julián, yo no puedo aceptar». «¿Cuánto?» «500.000 para comenzar». Julián tomó el teléfono y allí mismo transfirió 1 millón de pesos para la cuenta del hospital, garantizando el mejor tratamiento disponible para doña Elena. «¿Por qué está haciendo esto?», Livia preguntó atónita. Julián la encaró. «Porque usted necesita». «Y porque…», él hesitó. «Porque cuando mi madre estaba desesperada, nadie apareció para ayudarla. Tal vez sea mi chance de equilibrar el universo». «¿Y sobre Rafael?». El rostro de Julián se endureció. «Déjelo conmigo». En aquel momento, bajo la luz flaca de los postes de la plaza, con el olor de hospital impregnado en sus ropas y el peso de las últimas horas sobre los hombros, Livia tomó su decisión. «Acepto», ella dijo suavemente. «¿Acepta qué?». «Su propuesta de matrimonio». Julián la estudió cuidadosamente. «¿Está segura? No quiero que sea por gratitud por lo que hice hoy». «No es solo gratitud», Livia dijo, sorprendiéndose con su propia honestidad. «Es porque por primera vez en la vida alguien apareció cuando yo necesité. Y porque…». Ella hizo una pausa. «Porque creo que usted también necesita de alguien, aunque no lo admita». Julián sintió algo moverse en su pecho, una sensación que hacía años intentaba suprimir. «Las consecuencias de eso van a ser enormes», él avisó. «Mi familia, la prensa, el mundo corporativo, todos van a juzgarnos». «Que juzguen», Livia dijo con una determinación que impresionó a ambos. «Ya fui juzgada por estar embarazada y soltera. Ser juzgada por estar casada con usted no puede ser peor». Julián sonrió, la primera sonrisa genuina que ella viera en él. «Entonces está decidido. Vamos a casarnos». Lo que ellos no sabían era que Rafael había quedado observando de lejos, fotografiando el encuentro nocturno entre ellos, y que estas fotos luego estarían en las manos de personas muy interesadas en destruir a Julián Vance. El matrimonio aconteció en una mañana de viernes en el registro civil de la colonia Roma, con apenas 2 testigos, el chofer de Julián y la enfermera que cuidaba de doña Elena. Livia usaba un vestido simple azul marino que Julián había insistido en comprar, y él estaba con un traje oscuro, sin corbata. Una versión más casual del magnate que el mundo conocía. «¿Por qué no le contamos a nadie aún?», Livia preguntó mientras firmaban los documentos. «Porque necesitamos de una estrategia», Julián respondió. «Cuando esta noticia se filtre, y va a filtrarse, queremos controlar la narrativa». Ellos mantuvieron residencias separadas por ahora. Livia continuó en el departamento en Iztapalapa, cuidando de su madre que había recibido alta, mientras Julián permanecía en su penthouse en Polanco. Públicamente nada había cambiado, pero entre ellos una intimidad extraña comenzó a desarrollarse. Julián la visitaba todas las noches después del trabajo, siempre con alguna excusa: traer medicamentos para doña Elena, discutir detalles legales del matrimonio o simplemente verificar cómo estaban las cosas. Livia comenzó a esperar por estas visitas, preparando la cena para 3 y descubriendo que le gustaba oír a Julián hablar sobre su día. «Usted no necesita venir aquí todos los días», ella dijo en un martes, mientras él la ayudaba a lavar los platos. «Lo sé», él respondió, pero no paró de venir. Fue en la segunda semana de matrimonio que todo comenzó a derrumbarse.
Julián estaba en una reunión con inversores japoneses cuando Marcia Saldaña entró en la sala con una expresión que él no consiguió descifrar. «Señor Vance, necesito hablar con usted urgentemente», ella dijo claramente agitada. Julián se disculpó con los japoneses y siguió a Marcia hasta su oficina. «¿Qué fue?» Marcia colocó una carpeta sobre la mesa con manos temblorosas. «Recibí esto hoy de mañana, por correo electrónico anónimo». Julián abrió la carpeta y sintió la sangre helar. Había fotos de él y Livia en la plaza enfrente al hospital, en la noche en que ella aceptara su propuesta. Las imágenes habían sido tiradas de lejos, con un teléfono, pero eran claras lo suficiente. Una mostraba a Julián consolando a Livia. Otra los mostraba conversando intensamente, y una tercera capturaba el momento en que él había puesto la mano en el rostro de ella. «Hay más», Marcia dijo, su voz casi un susurro. La próxima foto era del registro civil, tirada a través de la ventana. Julián y Livia firmando el documento de matrimonio. «¿Quién mandó esto?», Julián preguntó, su voz peligrosamente baja. «No sé, pero vino con un mensaje». Marcia mostró el correo electrónico impreso. El CEO de Vance Holdings se casó secretamente con la empleada embarazada que fue despedida de la empresa por discriminación. ¡Qué historia interesante! Sería una pena si eso se filtrase para la prensa, a menos que alguien esté interesado en conversar sobre acuerdos. Julián arrugó el papel con fuerza. «Rafael Santos», él murmuró. «¿Quién?» «El padre biológico del niño. Él está chantajeándonos». Pero la situación era peor de lo que Julián imaginaba. En aquel mismo momento, del otro lado de la ciudad, Livia estaba recibiendo una visita inesperada. La campana tocó a las 3 de la tarde. Cuando Livia abrió la puerta, encontró una mujer elegante de aproximadamente 60 años, vestida con un conjunto de tweed caro y cargando una bolsa de marca que costaba más de lo que Livia ganaba en un año. «Usted debe ser Livia», la mujer dijo con una sonrisa fría. «Soy Beatriz Vance, madrastra de Julián». El corazón de Livia se disparó. «Señora Vance, Julián no dijo que yo vendría. Imagino que no. Mi entenado tiene el pésimo hábito de esconder informaciones importantes». Beatriz entró sin ser invitada. «¿Puedo sentarme? Tenemos mucho que conversar». Livia la condujo hasta la pequeña sala, dolorosamente consciente de cómo su departamento debía parecer modesto a los ojos de aquella mujer. «Supe de su matrimonio», Beatriz dijo, la palabra sonando como una enfermedad. «Qué situación interesante». «Si Julián no contó sobre nuestro matrimonio, ¿cómo la señora supo?». Beatriz sonrió. «Querida, yo tengo mucha más información sobre usted de lo que imagina. Sé sobre su despido, su embarazo, su situación financiera y también sé sobre las fotos que alguien está usando para chantajear a mi entenado». Livia sintió el mundo girar. «¿Qué fotos?». «Ah, entonces Julián no contó». Beatriz abrió la bolsa y tiró copias de las mismas fotos que estaban en la mesa de Julián. «Alguien los fotografió en la noche en que ustedes se entendieron y ahora está pidiendo dinero para no filtrar estas imágenes para la prensa». «Eso es». Livia se sentó pesadamente en el sofá. «Rafael, el padre del niño, sí. Él me buscó ayer. Beatriz estudió las uñas perfectamente hechas. Me ofreció un acuerdo muy interesante». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Él me entrega las fotos originales y yo me certifico de que usted desaparezca de la vida de Julián para siempre». El silencio que se siguió fue pesado. Livia sentía como si estuviese en una pesadilla. «¿Y si yo no acepto?». Entonces las fotos se filtran para todos los periódicos de la Ciudad de México mañana de mañana. Julián será pintado como el CEO predador que se aprovechó de una empleada vulnerable. Usted será vista como la oportunista que embarazó para chantajear a un billonario. La reputación de él quedará arruinada y usted será destrozada públicamente.
Beatriz se levantó y caminó hasta la ventana. «¿O usted acepta mi oferta? 10 millones de pesos para desaparecer. Anula el matrimonio. Se muda de ciudad. Cría a su hijo lejos de aquí. Julián nunca más tendrá problemas». «¿Y por qué la señora haría esto?». Beatriz se giró y por primera vez Livia vio verdadera emoción en sus ojos. «Porque yo amo a Julián como si fuese mi hijo biológico. Yo lo vi construir este imperio de la nada, superar una infancia de pobreza y abandono. No voy a dejar que una situación como esa destruya todo por lo que él trabajó». «Él me ama», Livia dijo, «más para sí misma que para Beatriz». «Querida», Beatriz rió sin humor, «Julián se casó con usted por piedad. Ustedes se conocen hace 2 semanas. Eso no es amor, es culpa mal resuelta por los traumas de la infancia de él». Las palabras golpearon a Livia como puñetazos, porque en el fondo ella sabía que Beatriz podía estar cierta. «Necesito tiempo para pensar», ella dijo. «Tiene hasta mañana al mediodía. Después de eso, no puedo más controlar lo que acontece». Después que Beatriz salió, Livia quedó sola con las fotos esparcidas sobre la mesa de la cocina. Cada imagen mostraba un momento que ella había considerado íntimo y verdadero, ahora transformado en evidencia de algo sórdido. Cuando Julián llegó en aquella noche, encontró a Livia pálida y en silencio. «¿Aconteció alguna cosa?», él preguntó. Livia lo estudió cuidadosamente. El hombre que habíase casado con ella por compasión o por amor, el salvador que había aparecido en su vida más negra, o el empresario calculista que veía en ella una forma de resolver problemas de conciencia. «Su madrastra vino a visitarme hoy», ella dijo finalmente. La expresión de Julián se cerró completamente. ¿Qué quería? «Ofrecerme 10 millones para desaparecer de su vida». Julián cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había una furia fría que Livia nunca viera antes. «¿Y qué usted respondió?». «Aún no respondí. Tengo hasta mañana al mediodía». Julián se aproximó de ella lentamente. «Livia, no importa lo que ella dijo, no importa cómo eso comenzó. Esto aquí entre nosotros es real». «¿Es?», Livia preguntó, y Julián oyó toda la vulnerabilidad y duda que ella estaba intentando esconder. «¿O usted está intentando salvar a una mujer que recuerda a su madre?». Julián no respondió inmediatamente, y este silencio dijo más de lo que 1000 palabras. La decisión fue tomada por Livia durante una noche sin sueño. A las 5 de la mañana, ella llamó a Beatriz Vance. «Acepto la oferta», dijo simplemente. «Sabia decisión», Beatriz respondió. «El dinero será transferido hoy por la tarde. Espero que usted mantenga su parte del acuerdo». Livia pasó el día arreglando sus pocas cosas. Cuando Julián llegó a las 7 de la noche, como siempre hacía, encontró las maletas listas en la sala y Livia sentada a la mesa de la cocina con papeles esparcidos a su frente. «¿Qué significa eso?», él preguntó, una sensación de pánico comenzando a formarse en su pecho. «Significa que usted estaba cierto desde el inicio», Livia dijo sin levantar los ojos de los documentos. «Eso era apenas un acuerdo comercial, y yo estoy rescindiendo el contrato». Julián se sentó pesadamente en la silla enfrente a ella. «Livia, ¿qué mi madrastra dijo para usted?». «La verdad». Finalmente, ella lo encaró. «Que usted se casó conmigo por piedad, que eso no pasa de culpa mal resuelta de su infancia, que yo soy un proyecto de caridad para usted sentirse mejor consigo mismo». «¿Y usted cree en eso?». Livia hesitó por una fracción de segundo, un momento que no pasó desapercibido por Julián. «Creo que usted es un hombre bueno, que intentó hacer la cosa cierta. Pero eso no es base para un matrimonio». Julián tomó los documentos de anulación que estaban sobre la mesa. 10 millones de pesos, él leyó en voz alta. Fue ese el precio de su conciencia. La frialdad en la voz de él la golpeó como una bofetada. «No seas cruel, Julián». «¿Cruel?». Julián se levantó abruptamente.
¿Yo que estoy siendo cruel? ¿Usted me está abandonando por dinero y yo que soy cruel? Estoy liberándolo. Livia explotó, se levantando también. Usted no necesita más cargar el peso de salvar a la empleada embarazada y abandonada. Puede volver para su mundo de mujeres adecuadas y casamientos arreglados. Y si yo no quiero volver para ese mundo, entonces está confundiendo gratitud con amor. Igual yo estaba confundiendo. Las palabras quedaron suspensas en el aire entre ellos. Julián la encaró por un largo momento, buscando alguna señal de que ella estaba mintiendo, de que en el fondo no quería partir. Pero todo que vio fue una determinación dolorosa. «Está bien», él dijo finalmente, su voz volviendo al tono empresarial que usaba en las reuniones. «Si es eso que usted quiere, es eso que yo quiero». Julián tomó los papeles y los firmó sin leer. «¿Cuándo usted se va?» «Mañana por la mañana. Voy para Guadalajara, para la casa de mi tía en Zapopan. ¿Y su mamá?» «Va conmigo. El tratamiento de ella puede continuar allá». Julián asintió y se dirigió para la puerta. En el umbral paró sin girarse. «Para donde quiera que usted vaya, Livia, espero que sea feliz». Después que él salió, Livia se derrumbó en la silla y lloró hasta no tener más lágrimas. Lo que ella no sabía era que en aquel exacto momento Rafael estaba colocando su plan final en acción. En la mañana siguiente, mientras Livia y doña Elena embarcaban en el autobús para Guadalajara, la primera edición del El Universal estampaba la noticia. Escándalo. CEO de Vance Holdings casa secretamente con empleada despedida por embarazo. La materia era devastadora. Contenía no apenas las fotos que Rafael había tirado, sino también testimonios de empleados anónimos de la empresa, detalles sobre el despido de Livia y especulaciones sobre los verdaderos motivos del casamiento. El texto insinuaba que Julián habíase aprovechado de la situación vulnerable de Livia para satisfacer deseos personales y que ella había usado el embarazo para chantajearlo. Julián descubrió el escándalo cuando llegó al escritorio y encontró una multitud de periodistas en la entrada del edificio. Marcia lo esperaba en el ascensor privativo con una expresión de pánico. «Señor Vance, intenté llamar para el señor toda la madrugada. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que eso explote completamente?», Julián preguntó, asumiendo inmediatamente el modo crisis. «La materia está siendo reproducida por todos los vehículos. Nuestros abogados están intentando conseguir una orden judicial, pero el estrago ya está hecho», Julián completó. En el escritorio, su teléfono no paraba de tocar. Inversores queriendo explicaciones, miembros del consejo exigiendo una reunión de emergencia, periodistas pidiendo entrevistas. En 2 horas, las acciones de Vance Holdings habían desplomado 15%. La reunión de emergencia del consejo fue brutal. Julián enfrentó 2 horas de cuestionamientos hostiles sobre sus juicios cuestionables y comportamiento inadecuado para un CEO. «Julián», dijo Roberto Farias, el consejero más antiguo, «usted necesita entender la gravedad de la situación. Eso no es apenas sobre su vida personal, es sobre la credibilidad de la empresa». «¿Y cuál es la solución que ustedes proponen?», Julián preguntó, aunque ya supiese la respuesta. «Una licencia temporal», respondió Farías. «Usted se aleja por algunos meses, deja que la tempestad pase y entonces reevaluamos la situación». Julián rió sin humor. «Ustedes quieren que yo renuncie. Queremos que usted piense en lo que es mejor para la empresa que usted construyó». En aquella noche, solo en su penthouse, Julián se sirvió un whisky y quedó mirando para la ciudad por las ventanas panorámicas. Todo por lo que había trabajado durante 20 años estaba derrumbándose por causa de una mañana en el registro civil y algunas fotos malintencionadas. El teléfono tocó. Era Beatriz. «Vi las noticias», ella dijo sin preámbulos. «Lamento que haya llegado a ese punto».
Usted sabía que eso iba a acontecer, Julián dijo. No era una pregunta. Un silencio largo del otro lado de la línea. Yo esperaba que Rafael se contentase con lo que yo pagué a él para destruir las fotos originales. Aparentemente, él hizo copias. ¿Usted pagó para él destruir las fotos después que Livia aceptó su oferta? Yo intenté proteger a usted, Julián, del modo que pude. Julián cerró los ojos. Usted manipuló la situación entera. Hizo a Livia creer que yo no la amaba. Pagó para ella ir y aún así no consiguió impedir el escándalo. Yo hice lo que pensé que era mejor. Julián colgó el teléfono. En aquella misma noche, en Zapopan, Livia estaba viendo las noticias en el pequeño televisor de la casa de su tía cuando la materia sobre Julián apareció. El presentador hablaba sobre el escándalo que sacudía uno de los mayores imperios empresariales del país, mientras mostraban fotos antiguas de Julián y fragmentos de las imágenes que Rafael había tirado. Según fuentes cercanas al empresario, el presentador continuaba: el casamiento fue anulado en la semana pasada y la exesposa desapareció con una cantidad sustancial de dinero. Livia sintió el mundo girar. Ellos estaban pintando a ella como una oportunista que había chantajeado a Julián y después huido con dinero de él. Y Julián estaba siendo destrozado públicamente por haber intentado hacer la cosa cierta. Madre mía, murmuró tía Carmen. ¡Qué situación terrible! El pobre hombre intentó ayudar y mira en lo que dio. Livia corrió para el baño y vomitó. No por el embarazo, sino por la culpa arrolladora que la consumió. Al intentar proteger a Julián, ella había dado a Rafael y Beatriz exactamente las armas que ellos necesitaban para destruirlo. Y ahora era tarde de más para arreglar cualquier cosa. Una semana después del escándalo, Julián había perdido 15% del valor de sus acciones, 3 grandes contratos internacionales y la confianza del Consejo Administrativo. Estaba formalmente alejado de la presidencia de la empresa hasta que la situación se normalice, un eufemismo corporativo para una dimisión disfrazada. En Zapopan, Livia pasaba los días en un estado de letargia, asistiendo obsesivamente a las noticias sobre la destrucción de la reputación de Julián. La culpa la consumía tanto que mal conseguía comer, preocupando a doña Elena y tía Carmen. Fue en un jueves que todo cambió. Livia estaba en el patio de la casa de la tía intentando tomar un poco de sol de la mañana, cuando su teléfono tocó. Número desconocido de la Ciudad de México. ¿Aló? ¿Livia Morales? Una voz femenina desconocida preguntó. Sí. Mi nombre es Ana Cristina Ferreira. Soy periodista investigativa de Proceso. Necesito mucho hablar con usted. Livia casi colgó, pero algo en la urgencia de la voz la hizo hesitar. ¿Sobre qué? Sobre Rafael Santos y Beatriz Vance. Yo descubrí algunas cosas que usted necesita saber. 2 horas después, Livia estaba en una videollamada con Ana Cristina, una mujer de 40 y pocos años con expresión determinada. Vengo investigando esta historia desde que ella salió, Ana Cristina explicó. Hay inconsistencias que no me dejan en paz. Por ejemplo, ¿cómo Rafael consiguió estas fotos tan específicas? ¿Cómo él sabía exactamente dónde usted estaría en aquella noche? Livia frunció la testa. Yo nunca pensé en eso. Y hay más. Conseguí rastrear los pagos. Rafael recibió 2 transferencias bancarias, una de 50,000 pesos 3 días antes de filtrar la historia. ¿Adivina de dónde vino? ¿De dónde? De una cuenta offshore ligada a Beatriz Vance. La sangre de Livia se heló. Eso significa que ella pagó a Rafael para filtrar la historia, aún después de usted haber aceptado el acuerdo de ella. Ana Cristina se inclinó para frente en la tela. Livia, usted fue manipulada. Ambos fueron, pero ¿por qué ella haría eso? Yo ya había concordado en salir de la vida de Julián, porque ella sabía que Julián iba detrás de usted, y ella necesitaba que él la odiase para nunca más intentar encontrarla.
Livia sintió lágrimas quemando sus ojos. Ella planeó todo. Hay más. Ana Cristina continuó. Descubrí que Beatriz tiene un acuerdo de casamiento arreglado para Julián. Isabela Monteiro, heredera del grupo Monteiro Steel. El contrato de unión de las empresas está listo hace meses, solo esperando Julián aceptar. Y con el escándalo, con Julián alejado de la empresa y públicamente humillado, él queda vulnerable. Beatriz asume el control accionario temporario y puede forzar tanto el casamiento cuanto la fusión empresarial. Livia quedó en silencio, procesando la magnitud de la manipulación. ¿Por qué me está contando eso?, ella preguntó finalmente. Porque creo que ustedes fueron víctimas, no villanos, y porque Julián Vance no merece tener la vida destruida por intentar hacer la cosa cierta. Ana Cristina hizo una pausa. Pero necesito de pruebas concretas. ¿Usted toparía ayudarme a desenmascarar esa farsa? ¿Cómo? Volviendo para la Ciudad de México, confrontando a Rafael y consiguiendo que él confiese que fue pagado por Beatriz. Livia rió amargamente. ¿Usted cree que él va a simplemente confesar? Si la alternativa fuera peor para él. En aquella misma tarde, mientras Livia luchaba con la decisión de volver para la Ciudad de México, Julián estaba en su departamento recibiendo una visita inesperada. Marcus Vance, su medio hermano más nuevo, apareció en la puerta con una expresión sombría. «Necesito hablar con usted», Marcus dijo. «Es sobre Beatriz». Julián lo dejó entrar sorprendido. Marcus siempre fuera el hijo favorito de Beatriz, el heredero que ella gustaría que asumiese los negocios. «Descubrí algunas cosas que no están ciertas», Marcus comenzó, claramente incómodo. «Sobre el escándalo, sobre su esposa, ex esposa». Julián corrigió amargamente. «No, Julián, esposa. Ustedes nunca oficializaron la anulación». Julián frunció la testa. «¿Cómo así?». Marcus tiró algunos papeles del bolsillo. «Fui a investigar porque algunos detalles no me olían bien. Los documentos que ustedes firmaron nunca fueron protocolados en el registro civil. Técnicamente, ustedes aún son casados». Lo que eso significa que Beatriz mintió para Livia sobre la anulación. Y significa que hay más mentiras envueltas en eso todo. Julián tomó los documentos y los examinó. Marcus estaba cierto. Los papeles eran falsos, muy bien elaborados, pero falsos. ¿Por qué usted me está contando eso? Marcus suspiró. Porque yo la vi transfiriendo dinero para cuentas extrañas, porque oí conversaciones telefónicas de ella con abogados sobre acelerar el proceso de transición de la empresa, y porque, él le citó, porque vi cómo usted estaba feliz en aquellas 2 semanas. Nunca lo vi así, Julián. Julián se sentó pesadamente en el sofá. Entonces Livia aún es mi esposa y probablemente no sabe de eso. Julián quedó en silencio por un largo momento. Ella me odió cuando salió. Cree que yo me casé con ella por piedad. ¿Y usted se casó? La pregunta directa de Marcus pegó a Julián desprevenido. Él pensó en las 2 semanas de casamiento, en las noches que pasara en el departamento de Livia, en la forma como su día solo parecía completo cuando la veía. En el inicio, tal vez, Julián admitió, pero en el final yo estaba enamorado por ella. Entonces usted necesita luchar por ella. ¿Cómo? Ella me odia, está escondida en Guadalajara y mi reputación está destrozada. Marcus se levantó. Hermano, usted construyó un imperio de la nada. ¿Cree mismo que no consigue reconquistar una mujer que usted ama? Después que Marcus salió, Julián quedó solo con una decisión crucial a tomar. Podía aceptar la derrota y dejar a Beatriz vencer, o podía luchar por la única cosa que realmente importaba: Livia. En Zapopan, Livia también estaba tomando una decisión. Llamó para Ana Cristina. «Acepto ayudar», ella dijo, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Cuando desenmascaremos a Beatriz y Rafael, yo quiero confrontar a Julián personalmente. Él merece una explicación». «¿Y después?».
Livia tocó su vientre, donde el embarazo finalmente comenzaba a mostrarse. Después, veremos si aún hay algo para salvar. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en la mañana siguiente, ambos estarían en el mismo vuelo de vuelta para la Ciudad de México, sentados a apenas 3 hileras de distancia, preparándose para la batalla final de sus vidas. El enfrentamiento aconteció en el lugar más improbable, el vestíbulo de Vance Holdings, en una mañana de lunes. Livia había llegado a la Ciudad de México en el sábado y pasado el domingo con Ana Cristina, preparando la estrategia para confrontar a Rafael. Pero cuando llegó al edificio de la empresa para encontrar a la periodista, descubrió que Julián también estaba allá, por primera vez desde el alejamiento. Ellos se vieron a través del vidrio del vestíbulo en el mismo instante. Julián estaba saliendo del ascensor, visiblemente más flaco y con ojeras profundas. Livia estaba entrando por la puerta principal, el embarazo ahora evidente bajo el abrigo que usaba. Por un momento, ambos pararon, como si el tiempo hubiese congelado. Fue Julián quien se movió primero, atravesando el vestíbulo hasta ella con pisadas determinadas. «Usted volvió», él dijo, su voz cargada de una emoción que él no intentaba esconder. «Vine a buscar la verdad», Livia respondió, intentando mantener la compostura, pero sintiendo el corazón disparar al verlo. «¿Qué verdad?» «La verdad sobre Rafael, sobre Beatriz, sobre toda esa farsa». Julián frunció la testa. «¿Lo que usted descubrió?» Antes que Livia pudiese responder, una voz familiar resonó por el vestíbulo. ¡Qué reunión conmovedora! Beatriz Vance estaba bajando la escalera principal con toda su elegancia habitual, pero había algo diferente en su expresión, una frialdad que ella no se daba más al trabajo de esconder. «Beatriz», Julián dijo, su voz endureciendo. «¡Qué sorpresa!» «Para mí también, querido. Pensé que Livia hubiese entendido el recado y quedado en Guadalajara». «Entendí el recado», Livia dijo, se aproximando. «Entendí que usted pagó a Rafael para filtrar la historia aún después de yo haber aceptado su dinero». El rostro de Beatriz no demostró sorpresa. «¿Probó alguna cosa?» «Probé», una nueva voz dijo. Ana Cristina entró en el vestíbulo acompañada de 2 hombres de traje. Detrás de ellos, con el rostro pálido y expresión de pánico, venía Rafael Santos. «Rafael aquí tuvo una conversación muy esclarecedora con nosotros anoche», Ana Cristina anunció. «Contó todo sobre los pagos que recibió, las instrucciones que usted dio y hasta mismo sobre el plan de chantaje que ustedes arquitectaron juntos». Beatriz aún intentó mantener la compostura. «No sé de lo que están hablando. Yo tengo las grabaciones», Rafael dijo, su voz temblorosa. «Grabé todas nuestras conversaciones como seguro. Cuando supe que la policía estaba investigando, decidí colaborar». Julián miró para Beatriz con una expresión de absoluta decepción. «¿Por qué? ¿Por qué hizo eso con nosotros?» «Porque usted estaba tirando 20 años de trabajo fuera por una mujer que conoció hace un mes». Beatriz explotó, finalmente perdiendo la compostura. «Porque Isabela Monteiro podría haber garantizado el futuro de la empresa, porque usted estaba siendo irracional». «¿Irracional?», Julián repitió. «Yo estaba siendo humano. Usted estaba siendo flaco. Él estaba siendo el hombre que usted y mi padre crearon para ser», Marcus dijo, apareciendo al lado de Julián. «Un hombre que defiende lo que es cierto». Beatriz miró alrededor, percibiendo que había perdido. Los 2 policías apaisanas se aproximaron. «Beatriz Vance», uno de ellos dijo, «la señora está presa por extorsión, chantaje y fraude documental». Mientras Beatriz era llevada, aún protestando su inocencia, Rafael se aproximó de Livia. «Livia, yo lamento, yo solo quería dinero. Nunca pensé que llegaría a ese punto». «Usted nunca pensó», Livia respondió con desprecio. «Esa siempre fue la diferencia entre nosotros». Cuando finalmente quedaron solos en el vestíbulo, Ana Cristina había salido para escribir su materia, Marcus fuera a cuidar de los abogados y Rafael había sido llevado para declarar
Julián y Livia se encararon. «Aún somos casados», Julián dijo suavemente. «Los documentos de anulación eran falsos». «Lo sé, Ana Cristina me contó». «¿Y lo que eso significa para usted?» Livia tocó su vientre, sintiendo el bebé moverse. «Significa que tengo una decisión a tomar». «¿Qué decisión?» «Si vale la pena luchar por un casamiento que comenzó con mentiras». Julián se aproximó lentamente. «¿Y si yo le digo que no fueron todas mentiras? ¿Cuáles fueron verdad? Que me casé con usted porque quería protegerla. Que me enamoré por usted en aquellas 2 semanas. Que sentí un vacío terrible cuando usted partió». Él paró a 1 metro de distancia. «Que acuerdo o no acuerdo, yo la amaba, Livia. Amo». Livia sintió lágrimas escurriendo por su rostro. «¿Cómo puedo tener certeza de que no es piedad?» «Porque piedad no duele así», Julián dijo tocando su propio pecho. «Porque piedad no me hace querer estar con usted todos los días por el resto de la vida. Porque piedad no me hace soñar con nuestro hijo creciendo en mis brazos». «¿Nuestro hijo?» «Si usted me deja, si usted quiere que yo sea el padre que él merece». Livia lo estudió por un largo momento. Vio la vulnerabilidad que él estaba permitiendo que ella avistase, la esperanza cautelosa en sus ojos, la forma como él esperaba por la respuesta de ella, como si su vida dependiese de eso. «Yo también lo amo», ella dijo finalmente. «Por eso dolió tanto partir, por eso acepté el dinero de Beatriz, porque pensé que era mejor para usted». Julián cerró la distancia entre ellos en 2 pasos y la pegó en sus brazos, besándola con toda la desesperanza y alivio que había acumulado en las últimas semanas. Cuando finalmente se separaron, Livia sonrió a través de las lágrimas. «¿Entonces, lo que hacemos ahora?» «Ahora», Julián dijo colocando la mano en el vientre de ella, «comenzamos de nuevo, del modo cierto, esta vez. Con honestidad, con amor y sin interferencia externa». «¿Y la empresa?» Julián sonrió. «La empresa va a recuperarse. Con las pruebas de que fuimos víctimas de chantaje, el consejo va a tener que reintegrarme. Y si no quisieran, construyo otra. Así tan simple. Con usted a mi lado, todo parece simple». 6 meses después, Julián y Livia renovaron sus votos en una ceremonia íntima en la cobertura del hospital, donde Sofía Elena Vance había nacido 1 semana antes. La bebé dormía en los brazos de doña Elena, que habíase recuperado completamente e insistía en ser llamada de abuelita Lena por la nieta. Julián había retomado el control de Vance Holdings, que se recuperó completamente del escándalo cuando la verdad vino a la luz. Ana Cristina ganó un premio de periodismo investigativo por su reportaje sobre manipulación corporativa y chantaje. Beatriz fue condenada a 3 años de prisión, pero cumplió solo 1 año antes de ser liberada para prestación de servicios comunitarios. Nunca intentó contacto con Julián nuevamente. Rafael desapareció después de cumplir su pena de servicios comunitarios y nunca más fue visto. ¿Tiene certeza de que quiere mismo criar una hija que no es biológicamente suya?, Livia preguntó a Julián en una noche, mientras observaban a Sofía durmiendo en la cuna al lado de la cama. Julián sonrió, pasando el brazo alrededor de su esposa. «Livia, familia no es sobre ADN, es sobre elección, sobre compromiso, sobre amor, y yo escojo a ustedes 2 todos los días, mismo sabiendo que comenzamos con tantas mentiras, especialmente sabiendo de eso», Julián respondió, besando la frente de ella, «porque ahora sabemos que el amor verdadero puede nacer hasta de las circunstancias más improbables». Livia se acurrucó contra él, oyendo la respiración suave de su hija y los latidos cardíacos del hombre que habíase tornado su familia. Allá afuera, la Ciudad de México brillaba en la oscuridad, pero dentro de aquel cuarto finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y por primera vez en la vida, tanto Julián cuanto Livia entendieron que a veces las mejores historias de amor comienzan no con pasión a primera vista, sino con 2 personas quebradas que deciden curarse juntas.